Charlas en la otra escena. Grupo Medios, Freud Lacan, transmitiendo desde Rosario, Argentina, para todo el mundo. Doctora Dombrowski, ¿qué tema le va a tocar desarrollar ahora? La feminidad y la locura. Bueno. Muy interesante. Vamos a hacer una... No tengo desarrollo, pero muy interesante. Que lo aporta este punto de vista pura cancina. Quien nos dice que desde Freud se sabe que la niña, estamos hablando de los casos específicos para no entrar en todas las diferentes opciones que puede haber ahora de quién se dice hombre, de quién se dice mujer. Estamos hablando de la niña con genitales femeninos y una familia tipo de mamá y papá. Sabemos que es función materna, sabemos que es función paterna, o sea, no necesariamente tiene que ser la mamá, no necesariamente tiene que ser un señor, sino que tiene que ser, pero que no suena como locos, tiene que ser, son funciones. Sí. ¿Ahí? Bien. Entonces, decimos que desde Freud, lo que pasa es que yo quiero verlo porque si no veo como que me... Se pone nervioso. No, entender a quién... Sí. Interactuar con el cocodrilo. Al final platiquen la anécdota. Sí, y después lo sacamos. Sí, el cuento del cocodrilo va como... Después, ¿no? Como le dicen ahora, un bonus. ¿Un qué? Un bonus. ¿Un qué? Un bonus. ¿Qué es eso? Un pilón, una yapa. ¿Qué Pero es ahora eso? el pilón que hablábamos de otra vez. El pilón extra, vaya. Sí, un regalito, un plus, un toquecito. Como soy economista, plusvalía, que venga por ahí. Bueno, pero también podemos hablar del objeto A, el plus de goce. Perfecto. Bueno, podemos parar con la digresión o digresión. Bueno, la cuestión es que sabemos desde Freud que, de acuerdo a lo que nos dice Freud, la niña tiene un recorrido más largo, ¿no? Para llegar a la estructuración subjetiva. Entonces, cuando ella se confronta con que la madre todo no lo puede, o sea, que la madre no es perfecta, que la madre no es una super madre, entonces se siente, ve a la madre, ¿no? Se confronta con ella y se siente que hay un rechazo, se aleja de la madre, se aleja de ella porque de alguna forma no la hizo todopoderosa como se suponía que tenía que ser. Entonces busca cobijo en el padre, ¿sí? Y con el padre, con el Edipo, con el padre. ¿Por qué tiene el pene? Claro, que tiene, teóricamente es todopoderoso, o sea, es aquel que sí le va a dar la posibilidad de ser, porque todos venimos desde ese lugar del ideal, de ser lo máximo y demás. Estuvo en ese lugar y después de pronto se da cuenta que la madre no es así, o sea que no es todopoderosa, entonces busca a aquel que ella lo ve como omnipotente, que es al padre, y se enamora de él, se enamora en el sentido que lo diviniza, que se siente que ahí sí tiene posibilidades de llegar a tener ese lugar de ser lo máximo, de ser todopoderosa, de alguna forma pensado. Entonces, ahí es cuando entra en el Edipo, pero ¿por qué entra en el Edipo? Justamente porque se confrontó con que la madre todo no lo podía.
se confrontó con que había una falta primigenia, por así decir, y entonces va a buscar, va a devenir mujer en el recorrido con el Edipo con el padre. O sea, eso he dicho en términos freudianos, con la castración, o sea, el hecho de que la madre no es perfecta y todo no lo puede, o sea, que está castrada, con la castración y ella fue hecha igual, busca en el Edipo con la castración, ella entra en el Edipo con el padre. Que después nos dice Freud que de ese Edipo vamos a salir de forma muy laxa, ¿no? Y que hay mujeres que nunca salen y toda la historia. Bueno, eso es lo que nos dice Freud. Sí, pura cancina, tomando Lacan, tomando también los escritos de Marguerite Duras, nos viene a contar que en realidad ese primer recorrido que tiene con la madre es fundamental. O sea, que sí es verdad toda la función paterna, pero la idea, la base, ¿no? La raíz, tiene desde una cuestión de especularidad con la madre, porque la madre es de alguna forma un semejante, no es la misma, digamos, pero que se ve muy reflejada porque son muy similares, la niña y la madre, ¿sí? Hay una cuestión de mucha similitud, de mucha semejanza. Entonces, cuando esta niña sale, se dirige al padre, se tiene que establecer allí una diferencia con la madre. Tiene que haber algo que marque la diferencia, algo que sea totalmente diferente, para poder entrar en ese recorrido edípico que decíamos de estar con el padre. Entonces, nos dice Pura Cancina que la relación con la madre de la hija, mujer, con su propia madre, no tiene que ser armoniosa, que no se puede esperar la armonía, la perfección, la complicidad, porque esto trae consecuencias, que ahora las vamos a ver. Entonces, esa relación con la madre tiene que generalmente, y lo más sano es que no sea armónica, que cada uno tenga, por así decir, su propio carácter, cada una de ellas, ¿no? La madre de una forma, la hija de otra forma, que se diferencien, que esa relación especular de verse una reflejada en la otra, eso trae consecuencias bastante y a veces muy importantes. Entonces, que no esperar ese tipo de relación, que incluso hay que reconocer las diferencias entre una persona y otra. Una situación, la hija ante la madre fallecida, ¿sí?, y una enfermedad importante, fallecida, desesperada, pero estamos hablando de un duelo largo y muy cruento, muy cruento, terriblemente cruento. Entonces, dice la hija que ella sabe y está convencida que va a tener la misma enfermedad de la madre y que por ende se va a morir igual que la madre, al punto que se había hecho estudios genómicos
genómicos para buscar esa tendencia a esa enfermedad terrible. Entonces, me acuerdo que en esa primera sesión, cuando plantea eso, porque imagínense esta muchacha, la desesperación, que sabía que le iba a pasar lo mismo que a la mamá, que falleció muy joven. Entonces era una desesperación, era un llanto imparable, era terrible. Entonces le digo, incluso le digo, ¿cómo te llamas? Así. Y le digo, ¿tu mamá? También. Y le digo, ¿y vos qué apellido tenés? Este. ¿Y tu mamá? Aquel. ¿Ves que no? ¿Ves que no sos igual? Porque tu mamá se llama así, aquel, por poner, y tiene toda una línea, automáticamente dejó de llorar. Y no necesariamente, porque no son la misma, no es lo mismo, no es igual, ¿no? O sea, con algo, bueno, obviamente hay otros detalles, ¿no es cierto? Pero digamos, con una intervención así, pudo al menos salir de ese callejón sin salida, de ese cuando uno va al abismo, ¿no? O sea, la ruta esa que uno lo lleva al abismo. Estaba tan desesperada que bueno, lo pudo escuchar lo que le dije. Entonces, por ejemplo, ¿no? por poner un ejemplo, uno ve muchas veces, me acuerdo siempre, una vez iba caminando por Buenos Aires y veo, estaban de espaldas porque estaban, no sé, dos muchachas, dos chicas, el pelo del mismo color, una tenía pantalón celeste y la otra tenía pantalón azul, no sé qué, mismo estilo y todo. Y en un determinado momento me impactó. Termino de cruzar la calle y las dos se dan vuelta, eran dos mujeres. Cuando las veo, una tenía la cara de 45 y la otra tenía 18. O sea, era una la viva imagen de la otra, nada más que 20 años más tarde. Realmente me impactó aquella vez. Bueno, eso uno lo ve todo el tiempo. Entonces, ese es el camino, ¿no? El camino del padecimiento, de la falta de reconocimiento y del padecimiento. Entonces, decíamos, incentivar la diferencia, incentivar el reconocimiento. Una es de una forma, la otra es de otra forma. O sea, que no sea armónica, que no sea una cosa pegajosa, ¿no? Una y la otra están en la misma. Bueno, eso es lo más sano. Porque ¿qué es lo que pasa si quedan en esa especularidad, en esa relación pegajosa de una y la otra? Todo lo que tiene que ver con la especularidad tiene que ver con lo que es pulsión de muerte. La pulsión de muerte es esa que a la larga va destruyendo al sujeto. De lo que se trata es desde esa pulsión de muerte, de alguna forma transformarla en pulsión de vida, en la creación, en la generación, en la creación. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si se queda en esa cosa especular que es pura pulsión de muerte que lleva a la destrucción, se va directamente al abismo? Si se queda en eso,
en ese tipo de relación. Hay, nos dice Pura Cancina, que lo rastrea en Lacan, se produce la locura, ¿sí? Porque hay una cosa especular de quién soy yo, esa del espejo o esta que está acá. O sea, queda en una cuestión especular y no se puede hacer la separación del otro. O sea, se cae en esta cuestión de la locura, o bien actos, situaciones que son del orden de la locura. O sea, uno ya sabemos, desde Gramsci, sabemos que no es cuestión de estructura, sino de posiciones subjetivas. O sea, a veces uno mismo dice en la familia, ¿pero qué le pasa? Se volvió loca. ¿Cómo que reaccionó de esa forma? ¿Cómo que? ¿No? O sea, alguien que siempre tuvo esas cosas, y uno dice, ¿no? Él siempre tuvo esas cosas. ¿Te acordás aquella vez en no sé dónde, de aquella otra vez? ¿Esas reacciones? ¿Cómo? Bueno, son esas cosas que ponen en juego toda la cuestión esta especular de la que estoy hablando. Y entonces, quiero tomar, para poder graficar un poco más esto, la última novela que leí, que se llama Para que sepan que vivimos. Para que sepan que vinimos. Es una novela en Argentina. El libro está allá, mira. No, allá sobre el diván. Si ustedes están amables. De todas formas lo fotografié y lo puse en la... No importa, después lo... Para que sepan... Marina Yusuk, para que sepan que vinimos. Es entretenidísimo. ¿Cuántos días me llevo a leerlo? Ese librón, 3 días, más o menos. Sí, lo compramos en la feria del libro acá y realmente muy interesante. Bueno, la historia es de, voy a tener que contarlo el libro, de una pareja, jóvenes, con una hijita de 6 años y se están yendo a... vinieron programando el viaje a Nueva York. Hacía años que lo querían hacer por la actividad de ella, por la actividad de él, y entonces se van con la hijita esta de 6 años en este viaje. Y justamente para poder de alguna forma sacarla de la idea a la protagonista, porque hacía un tiempo que había fallecido su mamá. Entonces, a lo largo de la novela nos van contando cómo era la mamá, que había sido un matrimonio de el padre y la madre, 3 hermanos, ella la más chica, pero que la mamá siempre había estado con ella y que siempre la mamá la había tomado como paño de lágrimas, porque el papá había devenido alcohólico y se encerraba en el estudio. El papá tenía una profesión, no sé si era contador, y bebía, y cuando salía, los hermanos más grandes ya se habían ido, se habían casado, pero quedaban ella y la mamá, y salía el papá, y era terrible, porque no es que temblaba la casa, esa es la expresión que tomaba. Nunca les pegó ni a la madre ni a ella, pero era una cosa que temblaba la casa, porque era tanta la violencia que tenía este hombre, que golpeaba las puertas, tiraba los muebles, rompía las cosas y demás, y era terriblemente violento. Incluso les decía, les da miedo, ¿no? Entonces, como que se burlaba del miedo que ella sentía.
Bueno, esa fue y la madre que la tomaba, insisto, con esto de paño de lágrimas y que le contaba que me hizo esto, que me hizo lo otro, que aquí, que allá, que las relaciones sexuales, que pito, que claro. Bueno, ella después se pone de novia con este, que es su marido, que tiene también algunos rasgos así, no sé si tan violentos, pero un poco malhumorado, o ella lo siente así, exagera, y tienen esta hijita y deciden viajar. Él está muy metido también en su profesión, en sus cosas, entonces ella dice, ahí se ve cómo es no molestar al otro, o sea, que no se vaya a violentar, que no se vaya a incomodar el otro, no cuidando la situación que tenía miedo. Entonces ella era muy buena esposa, tenía todo listo siempre, todo lo que el marido pudiera necesitar, pero él era un muchacho, al menos se lo pintaba en la novela, bien, buen padre, incluso la llevaba de viaje, o sea, buen tipo, ¿no? Y ella ya en el avión viene diciendo que esta cuestión de que no, que lo que pasa que él está vacío, y entonces todo eso, toda esa necesidad que él tiene la puedo llenar con sus con las cosas que le gustan, ahora el tema del viaje, los proyectos que tiene, pero que ella estuvo siempre, así lo dicen, estuvo siempre habitada por su madre, y ahora, desde que la madre había fallecido, con este duelo terrible que no podía, ¿cómo se llama?, de alguna forma sobrellevarlo. Y para atrás, para adelante. Ahí, que no podía de alguna forma, volvía constantemente. Entonces, ella no puede dormir en el avión y siente cuando la ventanilla, cuando uno va cruzando el mar, está todo oscuro, pero ella alcanza a vislumbrar algo en la ventanilla del avión. Incluso después va al baño y quiere salir, se le traba la puerta del baño, es muy típico de los aviones eso. Entonces ella quiere salir de ahí porque sabe que algo más hay ahí, tiene la sensación. Bueno, la cuestión es que van creyendo, tienen la hijita, viajan, mejor dicho, pasean por todo Nueva York, van a diferentes lugares, todos así medio siniestrones, o sea, incluso van en otoño, ¿no? Y entonces es muy bueno, va creando climas así, ¿no? En un determinado momento van a ver un cementerio, pero se pierden en ese cementerio, un cementerio muy famoso, pero se pierden en el cementerio y les agarra la noche, ¿no? Entonces, cosas así, o sea, está muy buena la novela. Entonces, o que va a una iglesia, la iglesia de no sé cuánto, y justamente está todo oscura y los cantos de no sé qué, o sea, todas escenas así que son muy atrapantes, muy llevaderas. Bueno, al punto que ella ya no puede dormir, y cuando va al baño, en un determinado momento, ella está en el baño del departamento que habían alquilado, ¿no? Porque el marido dormía, la chiquita dormía también, ella va al baño, y en un determinado momento dice, mamá, y se refleja en el espejo, ella ve la imagen de la madre, cómo estaría después de tantos meses fallecida, o sea, el cadáver de la madre estando deteriorado por el paso del tiempo de un organismo, digamos, que está muerto, digamos, que el ojo le faltaba, que se le veía la mano no sé cómo, que el pelo no sé qué,
siniestro. Entonces, esa imagen, ¿no? Ella está ahí, pero esta madre no le habla. Entonces, incluso ella empieza a ver gente que la miran raro. Empieza a ver, ellos van o que desayunan en tal lugar o que están caminando por la Quinta Avenida y no sé qué, y entonces se encuentra con gente que la mira raro. Y entonces ella les contesta y el marido le dice, pero ¿qué te pasa? ¿No? Como, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces ella empieza con eso. En un determinado momento, ella ya tiene muy claro, incluso tiene sensaciones, que ya la madre aparece y como que la sostiene y no la deja, ella ya quiere andar y hay alguna fuerza extraña que la sostiene para atrás, y entonces ella decide contarle al marido. Entonces se van a desayunar, ella le decide contar al marido, le cuenta lo que estaba pasando, mejor dicho, ni siquiera le cuenta todo lo que vivió, le empieza a decir que sabe que la madre, que no sé qué, entonces él tiene una reacción así, pero por favor, vos con esas cosas, déjame de joder, que sí, que no, mirá, ya no puede ser esta situación, viniste rara, y ahora hace un tiempo que seguís rara, yo no sé, que esto, que lo otro, vamos, le dice la nenita, nos vamos, nos vemos a la noche nos vemos en el departamento. Entonces ella empieza a andar por la ciudad, bueno, que termina digamos, lo que relata, pero cuentan que después él encuentran el cuerpo de ella que se había ahogado cerca de la Estatua de la Libertad. El ferry se quedó cerca de la Estatua de la Libertad, que se había ahogado allí y que la muestran, hicieron un recorrido de las cámaras de la ciudad y que la ven deambulando por la ciudad sola, como perdida, como que no sabía bien dónde estaba, y que sube al barco al ferry, y que si bien ya hacía frío, porque en el ferry tienen también las cámaras, ¿no? O sea que estaba toda la gente adentro y ella sola afuera, y que en un determinado momento ven que se arroja el río, creo que es un río Hudson, ¿no? Y que él se pregunta cómo, qué pasó y demás. Muy entretenida, una novela muy entretenida. Entonces a mí me viene muy bien para poder pensar esta cuestión de la locura, ¿no? Esta madre que de alguna forma atrapó, este padre que no podía de alguna forma rescatar a la hija, esto que explicábamos antes, ¿no? De que el padre, esto de que el padre rescata a la hija, la hija de alguna forma se enamora del padre, queda en este Edipo, en este recorrido. Entonces, en esta situación de este padre tan violento que se da la bebida, porque no sé si, al menos en la familia esa como se pintaba, generalmente lo que tiene que ver con la bebida tiene que ver con esto de la adicción, cuando no se puede hablar, ¿no? Y el circuito de la palabra está totalmente cortado, vedado. Entonces tiene que ver con la evasión, cuando no se puede más. Entonces esta imposibilidad de instaurar algo del orden de la palabra en esa pareja, ¿no? La pareja. Y esta madre que chupa, ¿no?, a la hija y que le cuenta
todas las penurias o las vicisitudes de su vida, ¿no? De su vida de pareja, de su vida de familia y demás. Entonces queda atrapada esta chiquita en esta madre que la había de alguna forma, sí, no la largaba, no la había atrapado. Al punto en que ella no puede, como en el ejemplo que contaba recién, ella no puede tener su propia vida, no puede ella salir de ese fantasma de la madre, ¿no? que ya era monstruoso, digamos, ¿no? Entonces hay un punto muy bueno, la novela es muy buena, porque el otro, el semejante, ¿no? El pequeño A, dijera Lacan, cuando ella se acerca al marido, bueno, nos dice Lacan que uno elige las parejas, en una pareja se suman no solamente el Edipo de cada uno de los integrantes, sino lo de los padres de cada uno y los padres del otro, o sea, vienen con esas marcas muy fuertes, ¿no es cierto? No en vano ella eligió, o él eligió a ella, se eligieron mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, para reeditar ese tipo de relación, ¿no? Que de haber él podido escucharla de alguna forma, cuando ella le quiere contar, eso hubiera abierto otro marco de posibilidades, ¿no? Podría haber sido, bueno, ¿qué te pasa? Como eso, algún tipo de tratamiento, algún tipo de trabajo, ¿no es cierto?, que se podría haber hecho, pero es tanta la desesperación que ella se va a juntar con su madre y termina suicidándose. Esta es Era un final previsible, ¿no? Sí, El sí, suicidio, sí, porque no se podía saber, sí. No podía deshabitarse de la madre. Exacto, esa madre estaba ahí terrible, ¿no? Y al punto que armó todo el delito. Bueno, joven. Interesante. Sí, no, y aparte entretenidísima. Sí. No, 2 días creo que la leí. No, muy interesante. Bueno, yo diría de ir parando porque son... Nos vemos el próximo fin de semana. No, ya ahora voy a subir alguna que otra cosa que teníamos demorada porque no podíamos con esto del, bueno, internet, esas cosas. La guerra del detalles. Pero ahora nos vamos a encontrar directamente en noviembre, en el último mes del año, después suspenderemos hasta principios de año, ¿ok? Así que bueno, que tengan una hermosa quincena, que disfruten. Okay. Nos vemos hasta Gracias, la próxima. hasta luego. Hasta luego.